Bien, continuando con nuestro curso de riego y drenaje, calculando nuestra bomba, el día de hoy veremos, bueno, lo que es la fórmula de Darcy y Weisbach, que en algunos otros temas, capítulos, la he mencionado por ahí. Esta fórmula, bueno, se le da el crédito, fue realizada, fue hecha, fue creada por dos importantes investigadores, en donde la idea principal que desarrolla Henry Darcy y Julius Weisbach, es básicamente calcular las pérdidas de carga en tuberías y optimizar el sistema de bombeo. En ese sentido, se crea esta fórmula que es importante porque el resultado de ella nos va a permitir poner en práctica nuestra última fórmula, que es potencia hidrodinámica. Como he venido mencionando a lo largo de estas etapas del curso, todos los resultados están ligados entre sí para poder llegar al cálculo final, que es la potencia hidrodinámica. Entonces, desglosando un poco la fórmula, que recuerden que en cada apartado de contenidos tenemos la explicación teórica y la puesta en marcha a través del sistema Excel de la fórmula para su mejor interpretación. La fórmula es precisamente el factor de fricción, muy importante, que lo vimos ya, porque era básico poderlo calcular. HF, bueno, son las pérdidas de carga. F es el factor de fricción. L es la longitud. Esa longitud, bueno, pues nosotros la vamos a calcular en campo. Es decir, hasta dónde, desde que tengo la bomba, el agua afuera de la bomba, ¿sí? Hasta a dónde o cuántos metros pasan hasta el último punto donde voy a enviar el agua. La D, bueno, pues es el diámetro, el mismo diámetro que venimos usando desde que usted sacó la ficha técnica de la bomba y realizó su fórmula de potencia hidrostática y velocidad. Es lo que nos da el proveedor. Este diámetro tiene que ser en metros, diámetro en metros, longitud en metros, ¿sí? Y bueno, la velocidad, que se va a elevar al cuadrado, dividido entre 2 veces la gravedad. Haciendo el análisis dimensional, ¿sí? El resultado de las pérdidas por fricción nos da en metros. ¿Qué quiere decir? Que son los metros de columna de agua, así lo interpretamos como los metros de columna de agua, que va a ofrecer resistencia la tubería al paso del agua por acción de la rugosidad, que nosotros vimos ya cuando vimos el tema del diagrama de Modi. Son los metros de columna de agua que va a oponer resistencia. Entonces, la bomba tiene que romper, ¿sí? O ejercer sobrepasar esa resistencia al paso del agua, y eso le genera un gasto en potencia, en energía. Entonces, cuando nosotros calculemos precisamente en esta fórmula de Darcy los metros de columna de agua de resistencia, ese resultado lo vamos a meter en nuestra última fórmula de potencia hidrodinámica. Y entonces, en esa fórmula de potencia hidrodinámica, por fin me va a poder determinar si el agua puede llegar con la misma presión y potencia de una determinada bomba con un determinado caballaje, con un determinado gasto, con un determinado diámetro en la tubería. Entonces vamos a poder garantizar, como hemos venido comentando a lo largo de este curso, que el agua llegue del punto A al punto B. Bien, entonces aquí tenemos la fórmula desglosada. Recuerden, en Excel está el ejercicio, donde, bueno, lo van a poder ver de manera práctica. Y yo le recomiendo siempre al estudiante, al participante, que si no tiene mucha habilidad en Excel, lo vaya desglosando por partes para que no tenga efectos. Es decir, por un lado, hacer el ejercicio de longitud entre diámetro,
Por otro lado, hacer el ejercicio de velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad y posteriormente multiplicar velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad, ya el resultado, multiplicarlo por el resultado de la longitud entre el diámetro, multiplicado por el factor de fricción. ¿Va? Vaya, es una recomendación. Quien tenga ya mucha habilidad en Excel lo puede hacer en un solo momento. El análisis dimensional, como les comentaba, la longitud, ¿sí? Es en metros. El factor de fricción es adimensional, como lo hemos venido comentando en las sesiones pasadas. El diámetro, pues es en metros, es una unidad de longitud. Y bueno, pues la velocidad es al cuadrado y la gravedad, pues metros sobre segundo cuadrado. La fórmula debe tener el sentido de que, bueno, pues si estoy usando en la longitud metros, en el diámetro tengo que usar metros, no debo usar pulgadas. Son situaciones de homogeneidad dimensional para que vaya teniendo una validez física. Recuerda que el resultado final de esta fórmula son metros, son columna de agua que en metros que la bomba debe gastar en energía para que el agua llegue a la misma presión hasta el último punto. Y bueno, pues este análisis te permite tener una coherencia y prevención de los errores, como en todas las fórmulas que hemos por ahí estado viendo. Y bueno, pues aquí volvemos a tocar un poquito la importancia del factor de fricción. Este factor de fricción, recordemos que sale a través del diagrama de Modi. Nosotros no usamos la ecuación de Colebrook-White. Nosotros estamos usando el diagrama de Modi y ya sea por el diagrama o sea por la calculadora que se les enseñó en su momento. Entonces, ahora es el momento en donde ese factor de fricción lo requiero para ser utilizado en esta nueva fórmula. Bien, esta fórmula, como les digo, me va a permitir calcular las pérdidas por fricción primarias. Y esta fórmula también incluye lo siguiente: las pérdidas por fricción primarias o principales son aquellas pérdidas de carga o energía o pérdidas por rozamiento cuando el agua transita en flujos rectos por el camino o por el tránsito de una tubería. Todo ese rozamiento son pérdidas por fricción primarias, pero existe también las pérdidas menores o también llamadas pérdidas secundarias o pérdidas por paso del agua en accesorios. Son pérdidas por fricción secundarias. Es cuando el agua pasa por coples, por llaves T, por codos, en fin. Cuando el agua pasa por ahí, se dice que el 10% de las pérdidas por fricción primarias, ¿sí?, son las secundarias. En ese sentido, lo único que tenemos que tener en consideración que cuando saquemos el resultado de la fórmula, por ejemplo, si nos da 10, el 10% pues es 1. Entonces, mis pérdidas por fricción totales serían 11. 10 primarias y el 10% las secundarias, que sería 1, total 11. Bien, esta interpretación de resultados, bueno, pues como les comentaba, el resultado es en metros, son metros de columna de agua que la bomba debe gastar en energía para poder mantener el gasto hasta el último punto. Pero este resultado lo vamos a incorporar precisamente a la última fórmula de potencia hidrodinámica. Si el resultado en potencia hidrodinámica es mayor en caballos de fuerza a lo que el proveedor me dice que su bomba tiene, ¿qué quiere decir? Que no te garantizo que llegue la misma cantidad de agua de inicio a fin. Tendré que cambiar de bomba o bien disminuir la longitud para que mis pérdidas por fricción sean menores. ¿Va? Bien.
Y bueno, pues dentro de las conclusiones, esta es la penúltima fórmula del curso como tal, y no pudiéramos haber llegado a ella, ¿sí? No pudiéramos haber llegado a ella sin haber pasado por todo el proceso de velocidad, número de Reynolds, factor de fricción, ahora pérdidas por fricción primaria, sin nuestra próxima sesión, bueno, pues lo que es la potencia hidrodinámica. Y esta fórmula es vital, es importantísima para el diseño y análisis de las tuberías, es básica para la construcción de un diseño de riego. Recordemos que la bomba es el alma del sistema de riego. La bomba se tiene que acoplar a nosotros, no nosotros a la bomba. Es algo muy común que a veces el productor adquiere el sistema de bombeo y resulta que no es como él pretendía que fuera. Por eso es tan importante poder sacar todo este cálculo para determinar al final si mi bomba me es confiable o bien antes de adquirirla puedo cambiar, ¿sí? Analizar otra bomba con otros valores para ver si esa es factible y puedo garantizarte el flujo del punto A al punto B y como lo hemos mencionado anteriormente, garantizarte que voy a reponer esa lámina de riego que tengo que aplicar al suelo. Bien, pues con esto estaríamos terminando lo que es la explicación de la fórmula de Darcy, ¿sí? Y les recomiendo que vean el archivo Excel de este mismo apartado para que vean cómo se aplica. Por aquí les dejo un poco de bibliografía que pueden consultar y nos vemos en nuestra última sesión que será potencia hidrodinámica. Muchas gracias.